Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Marcos Gallagher y soy el director del Departamento de Economía Agrícola, Recursos Naturales y Agronegocios de la Universidad del SEMA. Les damos la bienvenida a todos a este que va a ser nuestro último seminario del año. Y bueno, me alegra mucho la posibilidad de reunir a los expositores para un tema que realmente tal vez es el más importante que Argentina enfrenta o uno de los más importantes, que es básicamente la inserción en el mundo, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando tenemos el seminario dividido en tres bloques. El primero es la relación que existe entre comercio y crecimiento económico, que va a estar a cargo de Jorge Ávila, que es profesor de economía y de teoría monetaria acá en la Universidad del SEMA. El segundo bloque a cargo de Daniel Lema, que es profesor de agronegocios y también de economía en la universidad y es director de la maestría en agronegocios. Y el tercer bloque va a estar a cargo de Diana Bondino, que va a centrar atención en la inserción de Argentina en el mundo, cuáles son los desafíos que Argentina enfrenta para insertarse en el mundo. Diana, por supuesto, también es profesora de economía y de finanzas acá en la Universidad del SEMA. Así que bueno, es un tema apasionante y me da mucho gusto poder haber convocado a tres profesores que hace muchísimo están relacionados con la Universidad del Tema. Así que con eso vamos a dar comienzo, vamos a hacer los tres bloques, van a ser de entre 15 y 20 minutos cada bloque y después vamos a tener un espacio para preguntas. Así que adelante, Jorge. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Déjame que comparta la pantalla. Ahí está, por suerte no me olvidé de cómo se hacía. Bueno, muy bien. Entonces, en fin, estamos en este seminario de comercio, crecimiento e inserción internacional, como ya Marcos lo presentó. Mi nombre es Jorge Ávila, profesor de la universidad hace mucho tiempo. Y bueno, Marcos me ha pedido que hable acerca de comercio internacional y crecimiento económico. En particular, él me ha pedido que hable acerca de las relaciones entre ambas cuestiones. Eh, que yo hable sobre estos temas en la teoría y en la práctica, en lo relevante para la Argentina y en su comparación con otros países. También me pidió que fuera al punto y que me limitase a unos 20 minutos de exposición y que sea lo más claro posible. Yo he preparado unas 8 o 10 diapositivas para tratar de centrar mi atención en las cuestiones sustantivas y no irme por las ramas. Pues son temas realmente interesantes y uno se puede ir en anécdotas y cosas que finalmente entorpecen la síntesis de lo que se quiere decir. Eh, a ver, a ver, acá no puedo pasar. Ah, acá está. Ahora reaccionó. Bueno, muy bien. Entonces tenemos, no, el contenido. Voy a hablar de esto. El primer punto es relaciones entre el comercio internacional y el crecimiento económico. Esta es la parte conceptual de la exposición y a esa parte le he dedicado unas 4 diapositivas. En segundo término, tenemos un set de unas 5 diapositivas en las que muestro gráficos y sobre las cuales haré comentarios breves, al punto. Serán observaciones, 1 o 2 observaciones por gráfico. Y finalmente las conclusiones, que es una síntesis de lo que yo vaya diciendo a lo largo de la presentación. Vayamos a las ideas básicas. O sea, los mensajes que a mí me gustaría que quedasen claro de esta exposición. El primero es que la apertura
dado que estamos hablando de la interrelación entre el comercio internacional y el crecimiento económico, entendiendo el crecimiento económico como un aumento sostenido del PBI por habitante o de la productividad laboral, la apertura comercial no es una condición suficiente para el crecimiento. O sea, con esto quiero decir que no es imprescindible que una economía esté abierta al mundo para que crezca. Hay ejemplos en tal sentido. Por ejemplo, la Argentina en la primera mitad del siglo XIX, siendo muy abierta al comercio mundial, no creció. La segunda observación es que con orden político y fiscal y monetario, la apertura puede no ser una condición suficiente para el crecimiento, pero ayuda mucho, quizá al punto de considerarla una condición necesaria. O sea que para que un país crezca, debe necesariamente estar abierto al comercio mundial. Ahora, el hecho de que esté abierto al comercio mundial no implica que éste automáticamente vaya a crecer. Esto es lo que quiero decir con las dos primeras observaciones. La tercera observación es algo de mi cosecha, pero que está enlazada con la literatura institucionalista sobre el comercio que fue apareciendo a principios de la década del 90, es que el tipo de apertura es importante, es clave, diría yo. Que una apertura supranacional como la de España respecto de la Comunidad Económica Europea ayuda a crecer más rápidamente que una apertura bilateral como la mexicana respecto del NAFTA, y que una apertura bilateral ayuda a crecer más rápidamente que una unilateral, quizá como la chilena, aunque la chilena fue particularmente exitosa. Pero la Argentina y Perú tuvieron aperturas unilaterales que terminaron en fracasos. Ahora vayamos la siguiente diapositiva. Acá la pregunta es, que no la veo bien porque me tapa la... Acá está. ¿No? Bueno, ¿cómo ayuda el comercio internacional al crecimiento económico? O sea, la forma específica en que el comercio internacional ayuda al crecimiento económico. Muy bien, en este sentido, yo traigo a colación tres razones o tres formas por medio de las cuales la apertura comercial o el comercio internacional pueden ayudar al crecimiento económico. La primera es de orden teórico, que es el teorema de la ventaja comparativa. La segunda es una razón empírica, que señala que a mayor comercio hay necesariamente mayor importación de progreso tecnológico built-in, o sea, progreso tecnológico incorporado en maquinaria, artefactos y organizaciones, que si uno está cerrado al mundo, naturalmente no puede importar. Y la tercera es una observación de tipo institucional, que los acuerdos con socios grandes como Estados Unidos o la Unión Europea tienen naturalmente un alto costo de repudio y una baja probabilidad de reversión. El alto costo de repudio se debe a que, en función de su importancia y de su gravitación mundial, el costo de la represalia de esos países, en caso de que el país pequeño y díscolo repudie el acuerdo, es muy alto. En consecuencia, al ser muy alto, la probabilidad de repudio y por tanto la probabilidad de reversión de la apertura tiende a ser mínima. Y en consecuencia esto estimula el crecimiento. Yo creo que este es un aspecto importante, es de orden institucional, no es de orden teórico ni empírico, pero yo creo que en nuestro caso en particular tiene tanta importancia en cuanto a su impacto sobre el crecimiento como la capitalización de las ventajas comparativas. Vayamos ahora a un examen del teorema de la ventaja comparativa. A ver, perdón, se me traba. Ay, perdón. A veces tenés que hacer clic sobre la pantalla, sobre la diapositiva para que después reaccione al siguiente. Ahí está. Ay, tenés Es, razón. Muchas gracias, Daniel. El teorema de la, este es el teorema de Ricardo,
porque fue enunciado por David Ricardo hace 207 años exactamente, en un libro que se llama Principios de Tributación y Economía, en el capítulo 7. Ahí está este teorema. Ricardo no sabía matemática. Ricardo era un autodidacta, en realidad era un broker de bolsa, era un corredor de bolsa. Y el ejemplo tan potente que él escribió allí y que se universalizó es el siguiente. Es tremendamente simple. Él imaginó dos países: Portugal, más bien agrícola; Inglaterra, más bien industrial. Y la producción de dos artículos: vino, más bien agrícola; telas, más bien industrial. Entonces, en su concepción, hay trabajo que es móvil entre ambos sectores, ¿no? Pero no móvil entre los países. Y una unidad de trabajo aplicada a la producción de vino arroja en Portugal 10 unidades. En tanto que si ese trabajo fuera aplicado a la producción de una manufactura como telas, arroja 5 unidades. En el caso de Inglaterra es exactamente al revés. ¿Por qué? Bueno, por un capricho, o por una simplicidad, o por simetría. En el caso de Inglaterra, la unidad de trabajo arroja 5 unidades si es aplicada al vino y 10 unidades si es aplicada a la tela. De forma tal que si en Portugal se decidiese la reasignación o la aplicación de la unidad de trabajo a las telas en lugar del vino, el costo de producción de una unidad de tela sería el sacrificio de 2 unidades de vino. Eso es lo que estoy indicando con la tercera columna, a la cual le llamo costo. En tanto que en Inglaterra, si en ella se reasignase la unidad de trabajo desde el vino, el costo de una unidad de tela sería media unidad de vino. O sea que en Portugal, el costo de oportunidad o el costo marginal de producción de la tela es igual a 2 unidades de vino, en tanto que en Inglaterra el costo marginal de producción de la tela es media unidad de vino. Se supone en Ricardo costos marginales constantes. Él no lo dice en esos términos, pero está implícito. Por ende, Portugal habrá de especializarse en la producción de vinos, porque tiene el menor costo de oportunidad, y exportará vinos a los efectos de comprar tela con el producido de la venta de vino, en tanto que Inglaterra se especializará en la producción de tela porque tienen el menor costo de oportunidad y por ende exportará telas y con su producido comprará vino, ¿verdad? Este es el teorema de la ventaja comparativa, que es viable incluso aun cuando uno supusiera que Portugal adolece de desventaja absoluta en la producción de ambos productos. Por ejemplo, si hubiera un cataclismo en Portugal o si la mano de obra se volviera muy inexperta, muy poco calificada y cayese su productividad de manera que en vez de producir 10 unidades de vino produjera una y en vez de producir 5 unidades de tela produjera media, el costo relativo sería el mismo, 2. En consecuencia, no se alteraría el patrón de producción y comercio. Esto es lo interesante. O sea, una, un país, una región, una provincia tremendamente pobre vis a vis otra, por ejemplo, La Rioja vis a vis Buenos Aires, en libre comercio, no perecería. O sea, mantendría constante o incólume su patrón de producción y de comercio y le seguiría conviniendo comerciar con la otra parte, contra la partida. Además, también vean ustedes que en la lógica de Ricardo, argumentos como la complementariedad en la producción, que es el argumento que se blande en la Argentina para alejarnos o para rechazar un acuerdo argentino-norteamericano, no tiene espacio, no tiene lugar. Como asimismo el argumento de la, perdón, ese es el caso, la complementariedad en la producción es el caso que se aplica para explicar la conveniencia del acuerdo argentino-británico, porque la Argentina provee cereales y Gran Bretaña proveía eh, manufacturas. Entonces se decía, era bueno. Pero el acuerdo con los Estados Unidos es malo porque la Argentina compite con Estados Unidos en la producción agrícola.
Pero vean ustedes que en la simple lógica de Ricardo, que es elemental y es universal, y ha sobrevivido 210 años de discusión, esos argumentos no tienen lugar. O sea que son argumentos políticos que tratan de embarrar la cancha. Complementariedad y sustitución no tienen lugar. Ahora, lo interesante acá es que, naturalmente, vean ustedes que Portugal, si Portugal, en vez de aplicar una unidad de trabajo a la producción de telas que le cuesta el sacrificio de 2 unidades de vino, tomase la decisión de importar la tela de Gran Bretaña, pagaría solamente media unidad de vino en virtud del comercio. Esa es la base de la explicación del aumento de la productividad de la mano de obra en Portugal y es la base de la explicación del aumento del nivel de vida en Portugal. Lo propio respecto a Inglaterra, solamente que en este caso el patrón es el inverso. En consecuencia, una apertura exitosa al libre comercio promueve un aumento por única vez de la productividad laboral, es decir, un aumento por única vez del PBI por habitante, es decir, un aumento por única vez del nivel de vida en cada país, pero no promueve el crecimiento, porque el crecimiento significa o implica un aumento por año o un aumento por periodo del nivel de vida, de la productividad o del PBI por habitante. En cambio, el comercio implica un aumento por única vez. Naturalmente, uno lo aprecia y lo quiere capitalizar. Hay que ser necio para negarse a eso, pero no implica crecimiento en este contexto. Ahora bien, un ejemplo, que para mí es un ejemplo preciado y brillante, la expansión del Imperio Romano, que tuvo lugar entre el siglo III antes de Cristo y el siglo II después de Cristo. Desde la conquista de Cartago hasta la conquista de España, pasando por la conquista de Germania y la Galia, hasta la conquista de Grecia y el Asia Menor. Ese era el mundo romano, ¿verdad? Entonces, tenemos acá en este caso que ¿eh? las legiones romanas eh, iban avanzando, ¿verdad? Conquistando países en el entorno del Mediterráneo y más allá, y transformándolos en provincias. Una vez que eran transformadas en provincias, se las abría al libre comercio con el resto del Mediterráneo y las Galias y Germania y Gran Bretaña. Y una vez hecho esto, se las obligaba a adoptar la misma ley y la misma moneda. Y además se les daba el beneficio de rutas comerciales seguras. O sea, las flotas del Imperio Romano y las legiones romanas les garantizaban que las rutas comerciales serían limpiadas de asaltantes. La consecuencia es que todos estos países se volcaron al comercio, inevitablemente, guiados por el principio de la ventaja comparativa. Creció el comercio, creció la especialización en cada provincia y en la misma Roma, y creció el comercio entre las provincias y entre ellas y Roma. O sea, hubo más comercio entre ellas y Roma. Y esto llevó a un crecimiento sostenido durante 5 siglos de la productividad laboral. Por eso es que en el tiempo, en el apogeo del Imperio Romano, ¿verdad? Pongámosle en el siglo I, siglo II de la era cristiana, en aquella época, en aquel entonces, el ingreso medio romano era comparativamente alto. Cuando cayó el Imperio Romano, esto se hundió, entramos en un periodo de oscuridad, y ese ingreso, esa productividad laboral o ese PBI por habitante se volvió a obtener recién en el 1600, o sea, más de 1000 años después. Ahora, lo curioso del caso es que bajo el Imperio Romano, hubo crecimiento, porque como había un proceso de continua expansión, de continuo avance de las legiones romanas, de continuas transformaciones de países en provincias, de adopción de la misma moneda, la misma legislación, los mismos tribunales, redes seguras de comercio, iba creciendo la productividad laboral. En consecuencia, visto panorámicamente, hubo crecimiento. O sea, no año tras año, pero década tras década, ¿no? Iba aumentando la productividad laboral hasta alcanzarse ese apogeo en los siglos primero y segundo de esta era. Pero
que quede claro que no se consiguió por las razones modernas o por las razones que correspondería argumentar. O sea, el crecimiento de la productividad laboral bajo el Imperio Romano no se produjo por acumulación de capital, no se produjo por mejora tecnológica o por progreso tecnológico, se produjo por un proceso continuo de apertura, especialización e intercambio entre las provincias del Mediterráneo, ¿verdad? Esa es la, entonces, creo que esto cierra la explicación del teorema, Ricardo, que es muy importante. O sea, primitivamente no explica el crecimiento, pero en un contexto de continua ampliación del crecimiento puede ser una explicación del crecimiento, ¿verdad? Ahora vayamos al segundo. Bueno, tenemos un tercer caso acá que es la importación del progreso tecnológico. Si un país se abre al mundo, un país importa maquinaria, importa artefactos, importa organización que tienen incorporado el progreso tecnológico. El progreso tecnológico, según Robert Solow, que es un premio Nobel del año tantos, del MIT, este señor se especializó en crecimiento y tecnología. Él midió que en la primera mitad del siglo XX, el 80% del crecimiento de la productividad laboral estaba explicado por la mejora tecnológica y no por la acumulación de capital. Con esto quiero decir que si la Argentina en los últimos 50 años de postración no hubiera obstaculizado el comercio, hubiera necesariamente importado mejor tecnología por la vía de la maquinaria, de los artefactos y de la organización, y esa tecnología hubiera ido a parar a la industria, al campo, al comercio, a la vida doméstica, entre otras cosas, y habríamos tenido un crecimiento bastante superior al que ustedes verán tuvimos. Muy bien, ahora vayamos al tercer punto, que son los acuerdos con los grandes socios, ¿no? Acá está, acuerdos comerciales. ¿Por qué es importante esto? Yo me dediqué unos cuantos años a examinar por medio de la técnica de los casos de estudios, ¿no? Porque esto no se puede analizar mediante un modelo matemático, sino, ni econométrico, porque la información es básicamente cualitativa, por medio de la técnica del estudio de casos. Yo busqué 6 casos, los examiné y los comparé, y la conclusión que a uno le queda es que la firma de un acuerdo de libre comercio con una potencia ayuda a enderezar la estructura de precios relativos. Quiero decir, ayuda a acercar la estructura de precios relativos interna, por ejemplo, entre el campo y la industria, a la estructura de precios relativos externa o internacional. Pero además, mientras más importante sea el socio de un acuerdo bilateral o supranacional, ayuda a estabilizar esa nueva estructura en la percepción de los inversores y los productores y en consecuencia los alienta a una reasignación fulminante en caso de gran credibilidad del capital, la capacidad empresarial y el trabajo hacia el sector exportable. Lo que estoy diciendo no es una cuestión menor. Por ejemplo, en la Argentina de la década del 70 del siglo pasado y en Perú, en paralelo, los gobiernos de entonces lanzaron aperturas. Fueron aperturas unilaterales, nada que ver con la apertura chilena de Pinochet y su equipo de Chicago, unilaterales. Pero estas aperturas tenían el pecado o estaban, diría yo, estaban minadas en sus o socavadas en sus cimientos por 3 cuestiones muy dañinas. Primero, eran acompañadas por una gran indefinición ideológica. El gobierno militar argentino tenía serias deficiencias ideológicas, o más que deficiencias, indefiniciones ideológicas. Como todos los militares, por lo general, era nacionalista y era más bien desarrollista. No estaba convencido de la conveniencia del libre comercio o del cosmopolitismo para el caso. En el Perú fue algo similar. En consecuencia, los inversores y los productores, entendiendo o descontando que ese esfuerzo de apertura era necesariamente transitorio, nos llevó a que el país se hundiera
era un pantano, en el peor de los mundos, porque se paralizó la inversión en el sector manufacturero competitivo de las importaciones, aumentó el desempleo en ese sector, no aumentó la inversión en el sector internacional o exportable y tampoco aumentó el empleo. En consecuencia, caímos en el peor de los mundos porque aumentó el desempleo, hola, sí, bueno, se desprestigió la apertura y llevó 15 a 20 años para que un nuevo experimento se hiciese. No fue el caso del Chile, fíjense, entre el 74 y el 2003, donde las exportaciones se multiplicaron por 10. ¿Eh? Acá tienen ustedes, perdón, acá tienen ustedes, bueno, no, eh, perdón, no, no, no puedo escribir, no. Bueno, pongámosle, dice, exportaciones Chile se multiplicaron por 10. México se multiplicaron por 4. Argentina entre el 60 y el 30 por 42. Bueno, lo de Japón es colosal, 126, aunque partió a un nivel muy bajo porque ese país estaba destruido y postrado en la segunda posguerra. Pero la española no era el caso y se multiplicaron por 14. Entonces, la conclusión de todo esto es eh, que mientras más completa o mientras más completo sea el acuerdo de libre comercio o el TLC, y mientras más importante sea el socio, es decir, mientras mayor sea su capacidad de represalia en caso de que el díscolo tome la decisión de repudiar el TLC, más fuerza tendrá la reasignación de capital, trabajo y capacidad empresarial desde el sector protegido hacia el sector hasta ahora desprotegido, que es la exportación. O sea, desde la industria hacia el campo y otras áreas, ¿no? Y mayor será el impacto y menores las chances del desprestigio de la apertura. Muy bien, ahora voy a ir al PBI. ¿Sí? Jorge, tenés 5 minutos. 5 minutos. Bueno, acá tenemos en el caso de la Argentina. Tenemos dos observaciones, desafortunadamente no me funciona. Acá está el lápiz, acá, acá está, acá tengo el lápiz, fíjense, perdón, bueno, no sé qué hacer, que no, es que se me traba, por Dios, se me traba. Acá en el caso argentino, lo digo rápidamente, hay dos observaciones. La primera observación, noten a partir del año 2011, la economía está planchada. A partir del 74, que fue el último año bueno, el PBI creció un 112%. El PBI por habitante creció nada más que un 18. Esto implica que el PBI por habitante creció a la irrisoria tasa de 0,3% acumulativo anual. Es decir, nada. Quiero decir que la Argentina lleva 50 años postrada, se cumple este año. 50 años postrada. La productividad laboral creció 0,3% anual acumulativo en ese periodo. Si hubiera crecido conforme a la tasa de mejora tecnológica mundial por la mera importación, el PBI en la actualidad sería un 130% superior. O sea, en vez de $12.000 sería 28.000. Vayamos al siguiente. Acá tienen ustedes, la Argentina es la curva que va por debajo. Cero crecimiento en 13 años. Uruguay va arriba, 20% de crecimiento, idéntica situación internacional. Chile, 32% de crecimiento, idéntica situación internacional. Perú, 39%, idéntica situación. Paraguay, 42%, idéntica situación. Y Bolivia, la sorpresa, 48%, idéntica situación. Ese es nuestro estado. Vayamos al coeficiente de apertura. Esto me lleva mucho tiempo, pero les diré, vean la década del 90. Lamentablemente no se los puedo indicar acá porque me lleva tiempo, pero si ven la flechita, acá hay una considerable apertura. Eso se debe
mejores términos de intercambio, el inicio del Mercosur, el consenso de Washington y el aumento del comercio en el mundo, y también se debe a que el gobierno de Menem eliminó las retenciones, eliminó los cupos a la importación y eliminó el cepo. Acá tienen un gran salto del coeficiente de apertura. ¿A qué se debe? China y los altos términos de intercambio. Duró hasta el año 2013. ¿Por qué se cayó antes, en el año 2008? Bueno, ustedes se imaginarán, es la crisis del banco Lehman. Hubo una, hubo una desmoronamiento del comercio internacional y la Argentina acompañó, o mejor dicho, el comercio internacional cayó un poco, la Argentina se desmoronó, cayeron los términos de intercambio y luego, a partir del año 2011, de nuevo el cepo, también estaban las retenciones y hubo una proliferación de regulaciones en contra del comercio. Luego hay un pequeño crecimiento con Macri y algunas mejoras de términos de intercambio y luego un colapso de nuevo con Massa en el año 2003, pese a tener términos de intercambio tan altos como en el año 2002. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, bueno, por el cepo y la proliferación de restricciones al comercio que ya sabemos, las tenemos muy presentes. Finalmente tenemos coeficiente de apertura, no lo voy a comentar, lo dejo, pero en la base está la Argentina, en el medio en naranja está América Latina y arriba está el mundo. O sea, la Argentina comercia 30% del producto, Brasil 40% por algo es nuestro socio, Uruguay 60%, Chile y Paraguay 70%, ¿no? Eh, en fin, esta es la trayectoria de la Argentina. Vean que fue muy abierta alrededor de 1920, era abierta en el siglo XIX y luego tenemos la convergencia a por debajo de 10 en los años recientes, de fines de la década del 90. Y finalmente las conclusiones que son las mismas, las de antes. O sea, la apertura al comercio no es condición suficiente para el crecimiento, sería condición necesaria porque se aprovecha ventaja comparativa, como en el caso romano, del Imperio Romano, y se importa tecnología incorporada y ayuda mucho un TLC con un país o un bloque económico importante porque intensifica la resignación de recursos. ¿Por qué? Bueno, porque a la nueva estructura de precios relativos se la ve como algo permanente, por la capacidad de represalia de los socios importantes. Ahora bien, todo esto llevado al caso argentino, si la Argentina en serio entrase en un acuerdo con Europa vía Mercosur y con Estados Unidos, y en vista del estancamiento argentino absoluto de los 10 últimos años, los 13 últimos años, y el notable estancamiento de la productividad de los últimos 50, bueno, habría que esperar un importante crecimiento gracias a un acuerdo de libre comercio. Muy bien, ahí está. Gracias, perdón por la extralimitación. Bueno, muy bien, Jorge. Pasamos entonces a Daniel Lema. Perdón Bueno, que ahora muchas voy a gracias. dejar de compartir. Ah, perfecto. Bueno, Ahí muchas está. gracias, Marcos. Gracias a los asistentes por la presencia y un placer compartir con Diana y con Jorge el panel. Ahora comparto mi pantalla y yo voy a presentar algo muy, creo que va a ser complementario a lo que presentó Jorge. Me voy a concentrar en temas de productividad agrícola y su vínculo con el resto de la economía y por la importancia, digamos, que tiene el sector como principal productor de bienes exportables de Argentina. Entonces, un poco, perdón, no sé por qué se fue al final, toqué el último. Ahí va. Ahí va. Bueno, me voy a concentrar en algunos aspectos conceptuales de producción y productividad agrícola. Después voy a mostrar algunos datos de cambios en producción y cambio en productividad, qué implicancias tiene eso en términos de política económica y qué comentarios podemos hacer mirando un poco hacia adelante. Bueno, primero, cuando hablamos de producción, Jorge recién comentaba sobre crecimiento económico, digamos, y cuando uno piensa cómo crece la producción en el país, digamos, o en un sector en particular como el agropecuario, hay diferentes fuentes, digamos, cómo puede crecer la producción, porque se usa más trabajo, porque se usa más factor trabajo, y más gente, más mano de obra, porque hay más capital, en el sentido de capital humano, digamos, porque la gente que está trabajando tiene mejor capacitación, mejor entrenamiento y es más productiva.
También porque puede haber más inversión y se incrementa el stock de capital. Y estas son las fuentes de crecimiento factoriales, digamos, más capital, más trabajo, y eso hace crecer la producción. Pero hay un cuarto factor muy importante y probablemente el más importante, que es el cambio en productividad. Y eso es la producción por unidad de insumo o por unidad de factor. ¿Cuánto se puede hacer por cada unidad de recurso disponible? Y ese es el factor clave en el largo plazo para el crecimiento. Cuando hablamos de productividad, ¿de qué estamos hablando en términos económicos? Cuando hablamos de productividad, hablamos de el incremento de la producción manteniendo constante el uso de recursos, es decir, hacer más con la misma cantidad de recursos. Eso tiene una contrapartida, que es que cuando uno aumenta la productividad, esto es equivalente a una reducción de costos, que si uno produce más con la misma cantidad de recursos, el costo unitario de producción tiene que estar cayendo de cualquier actividad. Y uno puede medir esto de dos maneras. Jorge hizo referencia varias veces a la productividad del trabajo o la productividad de un factor. Eso es lo que se conoce como productividad parcial, y uno puede medirla en términos de la producción por hombre o en el sector agropecuario. El ejemplo clásico es la producción por hectárea o el rendimiento de un cultivo por hectárea. Esta es la productividad de un factor. Pero como yo mencioné antes, para producir se hacen uso de múltiples factores, diferentes tipos de capital, diferentes tipos de trabajo en el sector agropecuario tierra, y además se producen muchas cosas. Con lo cual, hay un concepto que usamos en economía que es productividad total factorial o productividad total de los factores, que trata de medir el cociente entre la producción de uno o muchos productos y la cantidad total de recursos utilizados, para lo cual hay que utilizar un método de cálculo que requiere unificar unidades. Digamos, no podemos sumar peras, manzanas, tractores y autos, entonces tenemos que armar un índice de productos y un índice de insumos para unificar la métrica. Con lo cual, lo que vamos a obtener es un índice que nos interesa ver cómo evoluciona en el tiempo. Esencialmente, lo que nos interesa es la tasa de crecimiento de ese índice. ¿Cuáles son las fuentes de cambio en productividad? ¿Por qué cambia la cantidad de producción que se puede hacer por unidad de recursos? Por un lado, también lo mencionó Jorge, por el cambio tecnológico, porque hay nuevas tecnologías. Se hacen nuevos productos que permiten ser más productivos en términos de ahorro de recursos. Esta tecnología se difunde, se adopta y eso aumenta la productividad. Y hay una segunda parte que es la mejora de eficiencia. Es decir, con las mismas tecnologías, con los mismos recursos, se puede aumentar lo que llamamos eficiencia técnica o hacer mejor el proceso productivo. Eso hay procesos en los cuales uno simplemente por la repetición, con los mismos recursos produce más y con la misma tecnología por un efecto de aprendizaje. Pero también hay algo que llamamos eficiencia asignativa, que es identificar los precios relativos de los productos en términos de costos de oportunidad y utilizar la combinación óptima utilizando información de precios relativos. Entonces, eso es la eficiencia económica, digamos. Cómo producir y cómo hacer el mix óptimo entre productos e insumos, teniendo en cuenta los precios. Producir lo más valioso con los recursos que cuesten menos en términos de costo de oportunidad. Con esas ideas voy a presentar algo de muy rápidamente de lo que pasó con la producción agrícola, creo que son cosas conocidas. ¿Qué pasó con los principales cultivos en Argentina, digamos, de los años 70? A partir de los años 90 hubo un crecimiento muy importante de la producción. Hoy estamos en unos 140 millones de toneladas cuando consideramos los principales granos. Un fuerte crecimiento a partir de los años 90 y que se aceleró particularmente luego la adopción de una serie de innovaciones y incentivado luego el principio de los 2000 con un cambio de precios relativos favorable a la producción agrícola que incentivó la expansión de los cultivos. Al mismo tiempo, otra de las producciones importantes, la producción pecuaria, carnes y leche, un menor dinamismo. Observen que lo que tenemos allí abajo en verde es la producción de carnes, que está, de carne vacuna, perdón, unos 3 millones de toneladas aproximadamente constante. Aumentó la producción de leche, principalmente a mediados de los 90 y ahora está estancada en unos 10 o 11 mil millones de litros, que son un equivalente en toneladas aproximadamente. Y aumentó la producción de carne aviar y carne porcina. Pero, digamos, evolucionó de forma positiva con menor dinamismo que los granos.
cuando uno quiere agrupar todo esto para tener película, digamos, sintética de qué es lo que pasó con la producción, se suelen utilizar los índices de producción que yo mencionaba antes. La FAO genera información de un índice de producción que yo ahí lo normalicé con base 100 en el año 61, es decir, ahí la base es el año 61, y lo que vemos es que en conjunto, agricultura, ganadería, todos los productos agropecuarios pasaron de una base 100 a aproximadamente 400, o multiplico casi por 3,5, 4. Aquí lo veo. Entonces, eso nos dice, bueno, un aumento tendencial de producción de aproximadamente un incremento de 3,5 veces, 4 veces. Eh, a ver. ¿Qué pasa cuando comparamos el aumento de producción agropecuaria, este índice, con algún otro país? Por ejemplo, Estados Unidos, una agricultura también, digamos, relativamente desarrollada, con incorporación de tecnologías y que en los países desarrollados la agricultura en Estados Unidos no es más del 1,5-2% del producto total. Fíjense que base 100 también, eso no quiere decir que los niveles sean iguales, sino que simplemente estamos normalizando, mismo nivel de partida. La agricultura en los Estados Unidos creció hasta un nivel de 250, se multiplicó por 2,5 aproximadamente. O sea, creció un poco menos que la agricultura argentina. En ese sentido, digamos, una agricultura ya desarrollada, moderna, parte de un nivel relativamente alto y es razonable que crezca menos. En Argentina, digamos, la agricultura se comportó relativamente bien en términos comparativos, si lo vemos, pero comparemos con otros países de la región que tienen oportunidades, al igual que las tiene Argentina, de expandir la producción agropecuaria. Ahí, en ese gráfico, están, además de Argentina y Estados Unidos, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Observen que la producción en Paraguay y en Brasil se multiplicó por 8, casi, entre 7 y 8. Y también en Chile se multiplicó por 4 aproximadamente. Argentina, digamos, queda en el medio. Y ahí vemos Uruguay y Estados Unidos. Es decir, lo que vimos en los últimos 20 años aproximadamente, si uno mira a partir de los años 2000 aproximadamente, es que la brecha, digamos, con los vecinos, particularmente Brasil y Paraguay, en términos de producción es bastante amplia, lo que indica que eventualmente Argentina puede haber desaprovechado unas cuantas oportunidades de expansión, ya que Argentina todavía tiene posibilidades de expandir la frontera de producción agropecuaria de manera importante. Si tomamos como el caso de Brasil, solamente el sur de Brasil, la zona del Cerrado, digamos, la zona que se desarrolló en los últimos 20 años, hoy produce aproximadamente lo mismo que Argentina, solamente el estado de Mato Grosso do Sul. Por supuesto que toda esta expansión de producción se dio con aumento de uso de factores, aumentó la superficie sembrada. Observen que hacia los años 90 comienza a crecer fuertemente la superficie sembrada con soja y también en los últimos años un incremento en la producción sembrada con maíz y con trigo como consecuencia de la adopción de algunas tecnologías que permitieron expandir la superficie. Y también, por supuesto, el uso de otros factores, en particular, además de capital, de capital físico, digamos, maquinaria, un componente importante es el crecimiento en el uso de insumos químicos, en particular fertilizantes. En los años 90, a principios de los 90, era prácticamente inexistente, unas 200.000 toneladas, y hoy estamos en unos 5 millones de toneladas de uso de fertilizantes químicos, un insumo muy importante en la producción. Entonces ahora veamos, si uno tiene en cuenta que aumentó la producción de manera relativamente razonable, digamos, con algunos ciclos, perdiendo algunas oportunidades, también utilizando factores, ¿qué pasó con la productividad agrícola? ¿Qué pasó con la producción por unidad de recursos? Como les decía, lo que tenemos que hacer acá es este cociente de índice de productos e insumos. Ahí hay un cálculo bastante complicado, uno tiene que utilizar diferentes fuentes. Les presento algunos datos que son preliminares de un trabajo que estamos haciendo con Nicolás Gatti, que por ahí lo veía entre los asistentes. Nosotros trabajamos con índices de producción de cultivos solamente, publicado por FAO, y utilizamos un índice de 8 insumos o 8 factores: la tierra agrícola, el trabajo, la maquinaria utilizada, los fertilizantes, los nutrientes, la extracción de nutrientes del suelo que se puede contabilizar, el uso de semillas, el uso
fertilización animal y el uso de pesticidas. Todos esos son los insumos utilizados para la producción de cultivos. Y después tenemos un índice de producción de ganadería total, toda la ganadería, no solamente vacuna, y utilizamos 5 insumos que contabilizamos para esta producción. Las pasturas, el trabajo utilizado, el stock de animales, la alimentación de esos animales y la maquinaria utilizada. Y con eso se produce un flujo de producción de animales. Bueno, nosotros estimamos estas dos productividades por separado, por un lado para granos y por el otro lado para ganadería, y después hicimos una estimación ponderando ambas producciones. Este es el resultado como para tener una idea de qué pasó con la producción de granos. La línea azul que tenemos por acá arriba, esta es la producción. La línea naranja que tenemos por acá es el uso de insumos. Y la línea verde marca la evolución de la productividad, que es simplemente a la producción restarle el uso de insumos. Lo que no se puede explicar por el uso de insumos se explica porque aumentó la tecnología o porque aumentó la eficiencia. Esas dos componentes de productividad. Entonces vemos que la productividad agrícola pasó de una base 100 en el año 61 a aproximadamente un nivel de 270, 280, más o menos 300 por aquí en el final. Lo que se ve con puntitos atrás es una línea de media móvil para suavizar esos picos. Esos picos que ustedes ven acá son caídas de producción y en consecuencia de productividad por eventos climáticos, como las sequías, por ejemplo, del año 2009, del año 2019, etcétera. Así que lo que tenemos es una evolución de productividad a lo largo de estos 62 años, 63 años que calculamos, donde el avance, después vamos a ver las tasas de crecimiento, es relativamente razonable. ¿Qué pasó con ganadería? En ganadería, el avance de productividad no fue tan importante como en agricultura. Hay una nota interesante de Marcos Gallagher de la semana pasada, donde hace algunos comentarios sobre esto. El cambio tecnológico en la ganadería no ha sido tan intenso como en la agricultura, pero sin embargo la productividad, que es la línea verde, fíjense que está aquí en el final, pasó de 100 a un 180 más o menos, 170. Es probable, una observación que también hace Marcos, que en estas estimaciones que tenemos nosotros aquí, la productividad ganadera esté subestimada en algún sentido, porque lo que contamos son tierras asignadas a ganadería y no está corregido por calidad. La ganadería ha sido desplazada por agricultura hacia tierras marginales de menor calidad y eso habría que corregirlo. No tenemos lamentablemente datos de calidad para ajustarlo, pero es probable que esté un poco subestimada, digamos. ¿Qué pasa cuando uno quiere ver agricultura y ganadería en conjunto, el agro en su conjunto? Bueno, hay que tener en cuenta que la estructura de producción del sector entre granos y ganadería ha cambiado. Hacia los años 60, 70 era aproximadamente 50% agricultura y ganadería y hoy estamos en 70 de agricultura y un 30 de ganadería, con lo cual ha cambiado el peso relativo de cada uno de los sectores. Nosotros tuvimos en cuenta eso y estimamos algo agregado. Entonces, cuando miramos el sector completo, vemos que la productividad creció hasta multiplicarse por 3 aproximadamente. Obviamente está traccionada fuertemente por lo que pasó en el sector productor de granos. ¿Qué pasa cuando miramos las tasas de crecimiento anuales acumulativas? Para tener una idea de tasa de crecimiento, es una tasa de crecimiento continua, punta a punta, en estos más de 60 años. Si miramos el total del sector agropecuario, la productividad creció al 1,78 anual acumulativo. En el mundo, digamos, crecimientos de entre el 1,5 y 2% son los crecimientos de productividad agrícola que uno observa en agriculturas relativamente modernas. Así que la tasa de crecimiento de la agricultura argentina ha sido relativamente razonable. En particular fue más alta en los cultivos que en ganadería. ¿Qué pasó con la producción? La producción creció al 2,6 anual acumulativo y los insumos crecieron al 0,82, es decir, crece más la producción que el uso de insumos, con lo cual crece la productividad. Entonces, ahí tenemos, digamos, la película completa. ¿Qué implicancia de política puede tener esto? ¿O qué podemos pensar, digamos, de esta evolución? Una cosa interesante es mirar algo que sabemos, digamos, que es qué ha pasado con la imposición al sector agropecuario a lo largo del tiempo. Acá hay unas estimaciones de la OSD que estiman algo que se llama Producer Support Estimate. Están desde
año 95, 96 estimados, pero podemos tener una idea general a partir de esto. Lo que muestra esto es, sobre el ingreso bruto de los productores agropecuarios, agricultura y ganadería, cuánto se le redujo de su ingreso en miles de millones de dólares como consecuencia de la aplicación de distorsiones de política, impuestos a la exportación, restricciones, controles, etcétera. El patrón es bastante claro, digamos. Años 90 no había prácticamente, algunos positivos, pero prácticamente está en cero. Comienza a crecer a partir del año 2002, alcanza un máximo de exacciones. Estos negativos son exacciones, por eso son datos negativos. Unos más de 20.000 millones de dólares en los años 2013-14. Decrece en la época de Macri levemente por eliminación transitoria y vuelve a crecer hacia los años 22-23. Bueno, esto evidentemente impacta sobre los incentivos del sector. Entonces uno puede utilizar esta idea, digamos, de cambio de política para analizar subperíodos. Yo acá tengo las tasas desde el año 61 al 2022, el completo que vimos recién, y separé entre 1961 y el 89, un periodo con distorsiones de precios, intervenciones, restricciones cuantitativas, restricciones con derechos de exportación. El periodo 90 al 2002, donde se eliminan todas las distorsiones y se alinean los precios con los internacionales. Del 2003 al 2015, con un incremento de la imposición y el incremento de las distorsiones de manera creciente. Y del 16 al 22, que es a partir de la eliminación transitoria del gobierno de Macri, que generó algún cambio y después comienza a acelerarse nuevamente a partir del 20. Cuando uno mira esto, observa que la productividad total del sector estaba en 1,40 anual acumulativo, aumenta fuertemente, más que se duplica en los años 90 y empieza a decrecer cuando empiezan las intervenciones. La producción también aumenta de 1,98, de 2% pasa a casi 4, se duplica la tasa de crecimiento anual acumulativa de la producción y luego comienza a decrecer. Y lo mismo pasa con el uso de insumos. El uso de insumos aumenta hacia los años 90, curiosamente aumenta fuertemente en los años 2000, probablemente alentado por los muy buenos precios relativos, a pesar de las distorsiones aumenta el uso de insumos, y prácticamente a partir del 2016 el uso de insumos está en cero. Entonces, cuando uno puede tener un gráfico, observa este patrón, digamos, de crecimiento de productividad, producción y uso de insumos y de crecimiento. Con lo cual, una intuición, obviamente no tenemos forma de demostrar esto causalmente porque no tenemos suficiente información, pero la intuición que está detrás de esto es que las intervenciones de política no son neutrales. Obviamente no lo son en términos de producción porque desincentivan la producción, la aplicación de impuestos, de distorsiones, pero también afectan la productividad de manera importante. En ese sentido, veamos qué pasó con la evolución de la productividad total de los factores en el sector agropecuario y en la economía en su conjunto. De la misma manera que nosotros estimamos esto para el sector agropecuario, se puede hacer una estimación de productividad para toda la economía argentina, para el agro, la industria, los comercios, servicios, en forma integral. Esta es la evolución del sector agropecuario que yo les mostraba recién, y esta es la evolución de la productividad total factorial de la economía argentina que estima la Reserva Federal de San Luis de forma sistemática. Hay muchas estimaciones, Ariel Korenberg ha hecho estimaciones con resultados similares. Tome esta porque es la serie más larga que tenía disponible. Observen algo que es lo que señaló Jorge, digamos. Esto es el drama, digamos, de la Argentina, digamos. En los años 60 el nivel era 100 y hoy estamos un 20% por debajo en términos de productividad. Argentina perdió productividad a una tasa acumulativa de casi medio punto anual acumulativo, 0,3 aproximadamente 0,4. Y esto es lo que explica la pérdida de bienestar y el empobrecimiento. Cuando uno compara el agro con la economía en su conjunto, claramente el sector agropecuario tuvo una evolución de productividad relativamente razonable, bastante positiva, pero el agro es nada más que el sector de agricultura y ganadería, es nada más que entre el 5 y el 8% del producto, dependiendo de los precios relativos. Quiere decir que la participación del sector es muy pequeña en el producto total y no alcanza a compensar lo que pasó con el resto de la economía. La productividad industrial, la productividad de comercio, servicios, se ha desplomado. Entonces, el sector agropecuario en términos relativos
se ha comportado relativamente bien y ha ganado ventaja comparativa, que se vincula con el concepto que mencionaba Jorge, porque ha ganado productividad relativa. Por eso es un sector que se comporta bien en términos de comercio internacional, porque tiene ventajas comparativas y las ha ganado además. En parte como mérito y en parte porque el resto de la economía ha sido desastrosa su performance como consecuencia de muchas intervenciones negativas de política. ¿Qué es lo que pasa si uno mira la productividad del agro en Argentina y Estados Unidos, que lo habíamos visto antes? Bueno, claramente, digamos, en Estados Unidos la productividad del agro aumentó menos que en Argentina porque las oportunidades de mejora son relativamente menores cuando una economía ya está desarrollada y obviamente en Argentina ha mejorado, como habíamos visto, bastante. Y si uno compara la productividad total de la economía argentina, como veíamos recién, que cae, digamos, un 20%, con lo que ha pasado en la economía de los Estados Unidos, para tomar una economía desarrollada que podamos comparar, obviamente el crecimiento de la productividad de los Estados Unidos ha sido del 40% aproximadamente global, lo que da una tasa positiva y que el resto de la economía, digamos, no solamente el agro está mejorando. En Argentina lo único que mejora es el agro y el resto de la economía tira para abajo. Obviamente la brecha se agranda y esto es lo que mostraba también Jorge, las brechas en términos de productos, que explica la pobreza relativa de Argentina. Comentario final, ya termino, Marcos. ¿Qué podemos esperar hacia adelante? Bueno, si uno piensa que estamos en un contexto de baja de inflación, descenso de inflación y ordenamiento de precios relativos, eso nos debería llevar a aumentar la eficiencia asignativa. Debería mejorar la eficiencia de asignación de recursos. La desregulación, eliminación de distorsiones también debería llevarnos a aumento de eficiencia, tanto asignativa como productiva. Una mayor apertura comercial, si estamos en un proceso de integración al mundo, en un proceso donde hacemos tratados de libre comercio y comerciamos de manera más intensa, la importación de bienes de capital más modernos nos debería llevar a mayor cambio tecnológico. Y por último, la eliminación de impuestos, el más importante, digamos, para el sector agropecuario, eliminación de derechos de exportación, que será condicional a las variables macroeconómicas en el contexto general. Obviamente la eliminación de derechos de exportación hará mejorar los precios relativos y esto, desde mi punto de vista, generaría tres efectos, digamos. Por un lado, aumento de la producción, lo que llamamos en el margen extensivo. La frontera agrícola se va a poder ampliar porque nuevas áreas van a poder ser cultivadas o explotadas en ganadería de manera conveniente. A su vez, en el margen intensivo va a inducir el mayor uso de insumos, en particular aumento del stock de capital por hectárea, aumento del uso de fertilizantes químicos y otros insumos, y además el aumento de la inversión en bienes de capital inducirá cambio tecnológico incorporado. Así que en la medida que nosotros veamos que estas cosas empiezan a ocurrir, esperaríamos, digamos, un aumento aún mayor de la productividad, pero la clave, me parece a mí, es el aumento de la productividad en el conjunto de la economía. El sector agropecuario no solamente puede ser exitoso aumentando la productividad en el sector, sino que depende del resto de la economía también para mejor. Así que bueno, hasta ahí llegué, muchas gracias y le paso la Bueno, palabra Gracias, a Diana. gracias Daniel, muy bien. Gracias. bueno, muy bien. Y ahora pasamos a Diana Mondino, Bueno, Inserción gracias, Argentina. Marcos. Perdón. Adelante. Bueno, muy interesante el enfoque que le da Jorge de las ventajas relativas y de la productividad, porque justamente esos son los dos temas que en Argentina no parece que se entiendan. No es que no se valoran o que hay gente con opiniones diferentes, es simplemente como que pareciera que la gente ni siquiera le presta atención a un tema como este. Pero el tema que teníamos para hablar hoy de comercio, productividad e inserción internacional, hay que hacer una inserción la que es factible. Cada tanto uno lee un periodista de inserción inteligente, como si alguien quisiera hacer algo tonto a propósito, es increíble. Pero lo que se está tratando de buscar es qué se puede hacer y para lo cual tengo que entender no solo la agotación de factores o qué flexibilidad hay para mover entre los factores a algún lado, qué flexibilidad hay para posibilidad hay de aumentar la productividad, sino que también tengo que entender qué necesitan los demás. No es solo lo que yo puedo producir, sino lo que los demás quieren o pueden pagar. Y este es un tema que en Argentina, como hemos producido commodities durante tanto tiempo, no se le da mucha importancia. O al revés, nos vamos al otro extremo
y donde decimos hay que integrar y hay que formar parte de cadenas de valores y hay que poner valor agregado, sin considerar si eso es deseable o no. Una aclaración técnica minúscula. El valor agregado en Argentina lamentablemente se confunde y se cree que es agregar más procesos. El valor agregado, sin embargo, es poder vender, ojalá a un precio superior, cosas que tengan, de alguna manera, le pude poner más etapas o más procesos, pero el precio al cual vendo más que compensa el mayor costo adicional. En Argentina tenemos industrias muy conocidas, por ejemplo la de la soja en el crushing, que efectivamente hay etapas adicionales, pero que el valor agregado se basa en pagarle menos al productor de soja de lo que hubiera cobrado si no hubiera este tipo de nuevos procesos adicionales. Entonces, si vos compras el insumo más barato que, y con todo el proceso recién podés venderlo igual que, no tiene ningún sentido que creamos que ese valor agregado tiene mayor impacto. Bueno, dicho esto, que es una pelea que hace años que viene dando Daniel Lema, a ver si se entiende que el diferencial arancelario no es una medida, por lo menos que no pueda mantenerse demasiado tiempo, veamos hacia dónde qué podemos ver. Y desde el punto de vista internacional nosotros podemos trabajar como mínimo desde dos puntos de vista. ¿Con qué áreas trabajar? Digamos, con el Medio Oriente, dónde hay problemas, etcétera, o por temas. Si vemos por áreas geográficas, tenemos todo lo que es el universo gigantesco que se ha abierto hace 20 o 30 años con todo lo que es sudeste asiático, lo que es Europa, Medio Oriente, podemos ver los conflictos que hay en cada uno de esos lugares geográficos o las oportunidades de crecimiento que tienen. El crecimiento de Nigeria va a ser explosivo en personas, va a ser también el crecimiento explosivo en capital, en capacidad adquisitiva. El conflicto en Ucrania y Rusia algún día se termina. ¿Quién reconstruye? ¿Cuánto cuesta reconstruir? ¿Qué se necesita para reconstruir? Lo mismo para Gaza, lo mismo para Siria. Entonces, ¿qué posibilidades tiene Argentina de contribuir, o por lo menos de no verse perjudicada, en el sentido de que todos los recursos vayan a las zonas que hoy están con conflicto? La otra forma de ver el tema es tratar de verlo desde el punto de vista temático. Energía, alimentos, seguridad, terrorismo, etcétera, o avances tecnológicos, lo que está pasando con la inteligencia artificial, o las dificultades u oportunidades que haya con logística, o sea, el costo de transporte en el mundo es muy, muy variado, muy diferente. Y ahí, ya que Jorge contaba una anécdota que ya se remontaba a los romanos, yo cuento una bastante más cercana, que es que Argentina, durante todo el siglo XIX, tenía una enorme facilidad de acceso a Europa, dado los medios de transporte de la época, porque para ir de la costa este a la oeste en Estados Unidos, o de Europa hacia Asia, o mismo dentro de América Latina, había solamente dos posibilidades. O pasabas por abajo por Tierra del Fuego, o tenías que dar toda la vuelta por África. Y eso hacía que los barcos que tuvieran que ir de un lado al otro repostaban en Buenos Aires, muchas veces en el sur también, y eso hacía que hubiera una comunicación muy fluida. Sin embargo, y fruto del azar, con 2 semanas de diferencia, no solo comienza la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial en 1914, sino que se inaugura el Canal de Panamá. Entonces, no, había menos tráfico y ese menos tráfico tenía una opción muchísimo más económica para pasar. Eso hace que el costo de transporte en Argentina salte sideralmente y tener menos clientes. Desde entonces, Argentina tomó medidas proteccionistas, que eran las que estaban también de moda en el mundo, y no ha visto la oportunidad que tenía de integrarse. Y desperdicia todas las oportunidades o la flexibilidad que nos podría haber dado usar nuestras ventajas comparativas, de acuerdo a lo que explicaba Jorge Ávila hace un rato. Hago fast forward y vengo a 2024, casi 2025. Argentina tiene la posibilidad de, abriendo su economía, tener menores costos en los factores de producción, de poder incorporar tecnología, de poder adaptarse a aquellos lugares donde tenga ventajas relativas, pero
es indispensable que tenga la posibilidad de que haya movilidad de factores. Si un señor es plomero en el Gran Buenos Aires y no tiene demasiado trabajo, o es un textil en el Gran Buenos Aires y no tiene demasiado trabajo, no es muy fácil que pueda ir a trabajar a Vaca Muerta. O si está trabajando en el sector agropecuario, no es muy probable que pueda pasar a trabajar en inteligencia artificial. Entonces, tenemos que dotar a la Argentina de muchísima mayor flexibilidad en el mercado laboral, que está dado por dos condicionamientos. Una, obviamente, la preparación, capacitación, talento de las personas, y otra, más primitiva, que son las rigideces en nuestra legislación, que hace muy difícil que una persona pueda salir de un trabajo para ir a otro. Y ustedes ya lo saben, es el tema de las indemnizaciones, las pérdidas de la obra social, etcétera, que hace muy difícil la movilidad. Pero nosotros en Argentina podemos hacer un mapa de las áreas geográficas, tenemos un mapa de los temas en los cuales tenemos gran capacidad, y uno siempre escucha minería, 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 energía, energía, energía. Agro pocas veces, y dando por sentado que las malditas retenciones pudieran continuar, pero no nos damos cuenta de varias oportunidades. Y dentro de esto, tenemos ahora que acabamos de Argentina de finalizar la negociación, no es que está vigente, del acuerdo Mercosur. En el 2019 lo que se había hecho era un cierre preliminar, lo que se acaba de firmar hace exactamente una semana, 6 de diciembre, ha sido un cierre definitivo de la negociación. Esto no quiere decir que esté disponible mañana, esto requiere varios pasos ulteriores que van a tener que darse. Uno es, lleva su tiempo, pero no es complejo, que es lo que le llaman legal scrubbing, que es verificar que todos los idiomas, los documentos digan lo mismo. Pero acá hay un tema que lamentablemente también cuando he leído en la prensa está medio distorsionado. Este acuerdo hemos introducido un quiebre o una separación entre lo que es el acuerdo en el área comercial y el acuerdo en lo que es el área política o social. Una vez que se haya superado todas estas etapas, digamos, formales o legales, el acuerdo en el área comercial solamente requiere autorización del Parlamento Europeo, y dentro de ese Parlamento, de la Comisión dentro del Parlamento Europeo, y solamente puede ser objetada en condiciones bastante exigentes, que haya una cantidad de países que representen más del 35% de la población, que sus votantes signifiquen tal cosa, con lo cual hay, no digo que la certeza porque nunca se sabe, pero hay enormes posibilidades de que efectivamente el acuerdo comercial entre en vigencia. Y sobre todo que entre en vigencia al día siguiente. Las reducciones arancelarias que habrían son muy beneficiosas para Mercosur, son mucho más rápidas para Mercosur. Mercosur dejaría de pagar una serie de aranceles muy pronto, mientras que la reducción que tendrían los productos europeos que vienen hacia Mercosur es bastante más lenta. Luego tenemos, por supuesto, el área, llamémosle político-social, que tiene una serie de restricciones o ventajas adicionales, y ese sí requiere autorización por los parlamentos. Entonces, en el primer caso es la autorización de los parlamentos de Mercosur y Parlamento Europeo, y en el otro caso es el de cada país. Lo menciono a esto, porque cuando hablamos de la inserción argentina, enseguida se dice, uy, que en Francia tal cosa, que va a ocurrir tal otra, y esa es como una excusa para no hacer nada. Y acabamos de ver en todos los cuadros que nos ha mostrado Daniel Lema, que no hacer nada es terrible, uno porque vos no creces, pero además porque los otros sí crecen, los otros sí hacen más cosas, los demás sí están teniendo mejoras en productividad, están llegando a mayores clientes, mayor cantidad de clientes con mejores productos o con mejor precio. Entonces, primero necesitamos entender la oportunidad que esto va a significar, y el día que esté firmado no digas, ay, no sabía, ahora mi producto, ¿cómo hago para adaptarlo? Sino que tenés que empezar a trabajar desde ahora porque ya sabés que va a ocurrir. Ya hay altas posibilidades de que efectivamente ocurra. Entonces, prepararse para cuando ese momento esté. Y esto vale no solamente para el agro, por supuesto, vale para todos los sectores. Y esto nos hace empezar a ver la inserción de Argentina en el mundo desde una perspectiva diferente. Hasta ahora el mundo era algo lejano, siempre era, bueno, exportamos commodities, eso no funciona, o
sancionar a través de la enorme carga impositiva al sector agropecuario para que con eso sustentar una industria ligera que eventualmente pudiera ser competitiva, pero eso nos ha aislado a lo largo de 5 décadas, 6 décadas, de adelantos tecnológicos de enorme importancia. Entonces, en este momento, Argentina, hoy, diciembre 13, tiene una enorme posibilidad de que efectivamente se concrete definitivamente el acuerdo de Unión Europea, no quiero decir 100%, porque siempre puede pasar algo. Tenemos saltos tecnológicos en el mundo, tenemos la posibilidad de ampliar enormemente nuestra capacidad de producción, porque tendríamos potencialmente más clientes, 700, 800 millones de clientes adicionales que tiene la Unión Europea con alto nivel adquisitivo, y eso tenemos que ponerlo todo junto, que son todas las oportunidades. Muchos dirán, bueno, pero Europa siempre nos compró. Sí, pero te compraba con aranceles. Si vos a un producto que tiene margen bajo, cuando le metiste todos los costos, más el dólar, más esto, más el otro, encima pagas aranceles al llegar a destino, es muy distinto que si el arancel se reduce o desaparece. Porque hay una cosa que es importante, aunque le sea una obviedad para este grupo de gente, pero es decir, del precio yo estoy bajando para pagar aranceles o impuestos. Pero si esos aranceles o impuestos desaparecen y me quedo acá arriba, salta en la cuenta de resultado el resultado final. Entonces, no es que si me bajan 10% el arancel, mi ganancia aumenta 10%, no. Si me bajan 10% el arancel, depende cuánto decía mi ganancia, a lo mejor se multiplica por 5, por 8, por 10. Entonces, esta inserción internacional en la cual Argentina ya empezó, ya no es cuestión de quién es el ministro A o B, ya está eso avanzado, implica que los países, que los productores argentinos, bueno, acá es un tema de agribusiness, pero en general para toda Argentina, tenemos que ver cómo vamos a estar trabajando, en qué vamos a estar trabajando, qué clientes vamos a conseguir, cómo vamos reduciendo costos, cómo mejoramos nuestra productividad. Hago además un paraguas un poquito más grande, que es que lo que pensábamos para Argentina es, bueno, abrir la economía, ¿cierto? Nosotros podríamos reducir unilateralmente aranceles, podríamos reducir los costos enormes que tiene aduana, podemos reducir la corrupción que tiene aduana unilateralmente. Pero, como dice Jorge Ávila, todos los cambios que se están haciendo en Argentina, si mañana gana un presidente de un partido político con diferentes signos, podrían ser revertidos. Mientras que cuando hay con un tratado, eso es muchísimo más difícil y mucho más, como también mostraba, cuando es con el otro actor, un actor muy importante, de gran peso en la economía internacional. Con lo cual, una vez que tenés un tratado, es mucho más difícil volver a cerrar la economía. Además de esto, hemos estado trabajando, y esto también es muy importante para todas las empresas, en mejorar, lo digo en inglés que suena más elegante, el governance de Argentina, de las empresas y del sector público. ¿Cómo es el mecanismo para hacerlo? Bueno, la inserción en la OCDE. La OCDE es un club de países que tienen una serie de reglas desarrolladas, cada país impone sus propias reglas, pero es verificada por los demás miembros del grupo de que cumpla con ciertos estándares. Entonces, si Argentina tiene la posibilidad de tener mayores y mejores clientes y cumple con ciertos estándares que no son de calidad del producto, sino de calidad de la administración que se realiza en una serie de temas, desde temas laborales a temas que están vinculados, por ejemplo, a temas de contaminación, esta integración pasa a ser no solo más simple, sino de alta calidad. No olvidemos que también tenemos otra posibilidad de integración al mundo que está dada por la participación desde un punto de vista más bien de bloques, que sería si Argentina forma parte de la OTAN. Eso puede llevar 2 años, pero eso también te abre otro tipo de perspectiva. Entonces las empresas argentinas, sea agro o sea de otro lado, se tienen que darse cuenta que no solamente ha cambiado el contexto macroeconómico, en donde la inflación baja, en donde el tipo de cambio va a ser más estable, no sé a qué nivel, pero va a ser más estable, en donde la tasa de interés va a ser muy baja, pero en términos reales positiva.
Entonces, no solamente es el entorno macroeconómico, sino el entorno en que se va a estar moviendo cada empresa, presenta un horizonte diferente al que tenía ahora. Mucha gente lo ejemplifica diciendo, cazaban en el zoológico, pero más que decir esto, lo que debemos decir, bueno, cada empresa hoy tiene una oportunidad de salir y tocar timbre para vender a otro. Y si no lo hace, habrá alguien que venga. Con lo cual lo junto con el tema de productividad. Hay muchísimos temas en los cuales Argentina tiene una productividad muy baja. El local pequeño que aprovechaba parte de un edificio para vender escobas y cepillos, o para tener una ferretería, o para una zapatería, es muy difícil que ese pueda tener una productividad suficiente para pagar un costo de alquiler elevado. O baja el alquiler o el negocio cierra. Entonces, ese tipo de cosas hay que darse cuenta porque esto ya cambió. Y la inserción argentina en el mundo es deseable, lo veíamos a través de lo que mencionaba Jorge, digamos que las ventajas comparativas siempre vas a tener algún tipo de ventaja comparativa, y si además le damos un poquito de flexibilidad a los factores, ni les cuento, pero esto nos permitiría estar en muchísima mejor relación de capacidad de crecimiento de algunas empresas en algunos sectores. ¿Y por qué no todas las empresas? ¿Por qué no todos los sectores? Bueno, por lo mismo que decíamos, que hay ventajas relativas en algunos, en donde hay elementos en donde, por ejemplo, Argentina hasta ahora no ha desarrollado prácticamente nada, y otros que lo está haciendo a un costo elevadísimo. El ejemplo más claro es celulares y computadoras en Tierra del Fuego. Pero eso podría haber tenido sentido geopolítico sin dudar, de la población sin dudar, pero a medida que han avanzado la tecnología en los últimos 30 años, eso está imponiendo un costo al resto de la población muy grande. Entonces, la inserción internacional de Argentina tiene que tener en cuenta estos tres elementos que hemos estado hablando. Señores, existen las ventajas relativas. Por supuesto, hay mil cosas para cambiar, hay muchísimos detalles para ver. Necesitas una infraestructura que tenga calidad, necesitas un marco laboral flexible, necesitas un montón de cosas, ¿ok? Pero el concepto no va a desaparecer. Si Argentina no se adapta y pierde esa oportunidad, bueno, problema de Argentina, pero no va a desaparecer el concepto de que hay gente que es más productiva para un área que para otra, para un sector que para otro. El tema de mejorar la productividad, en donde hemos visto que Argentina está estancado durante años, particularmente en el sector agropecuario, en donde hemos perdido mercados y en donde tenemos mucha dificultad para volver a crecer, hoy se nos abre una oportunidad muy grande, en parte, tal vez por este Tratado de Unión Europea. Les adelanto que había dos más que están muy avanzados, que es EFTA y Emiratos Árabes. Entonces, Argentina tendría esa posibilidad de vender en condiciones similares a sus competidores, ¿no? Porque hoy pagamos más aranceles que lo que paga en el vino, pagamos más arancel que un productor de vino chileno, ¿ok? Entonces, eso nos pondría en igualdad de condiciones arancelarias. Entonces, todo este tipo de cosas hace que Argentina hacia el mundo pueda tener una estructura económica más creíble, pero lo que es imperativo es que cada empresa empiece a ver cuáles son sus oportunidades y, digamos, hacia dónde puede dirigir sus recursos. ¿Va a seguir vendiendo lo que vende o va a ser de otra manera? Junto a esto de la oportunidad internacional, con que es que este cierre de negociación te da tiempo. No es mañana que empieza, con lo cual eh, no estás en desventaja con respecto a otros de tu mismo sector. Si nos focalizamos en la apertura, nos focalizamos en introducir aumentos en productividad, que es lo mismo que decir que bajar costos, y si entendemos que los cambios, estos ya no dependerán del presidente A o B o C, una vez que tenés el tratado con la Unión Europea ya no dependés del presidente A o B o C, en donde una vez que formes parte de la OCDE, ya no te puede cambiar de un día para otro una ley a alguien que porque les gusta más o les gusta menos. Por ejemplo, un concepto como el que fue la confiscación de las FJP difícilmente pudiera ocurrir. Entonces, eso nos Diana, da unos un minutitos minuto. más. Sí. Entonces, ahí terminaba. Entonces, si las empresas entienden que esto es un cambio, que seguramente va a ser un cambio de contexto estable, en donde, digamos, estable en el sentido de que va a durar bastante tiempo, ahí creo que en cada sector, en cada área, en cada empresa, uno puede
tratar de ver cuál va a ser su nueva inserción internacional. Y si no es capaz de producir para vender el resto del mundo, bueno, que se convierta en importador de lo que trae el resto del mundo y aproveche su distribución, logística, contabilidad o lo que sea que tenga. Pero sin inserción internacional, sin comercio, sin aprovechar nuestras ventajas relativas, no va a haber crecimiento. Como decía Jorge, condición necesaria, pero no suficiente. Cada uno de los que están acá escuchando podrá ver cómo se adapta. Y ahí casi cumplí, Marcos. Bueno, muchas Muy gracias, bien, muy Diana. bien. Muchas gracias, Diana. Tenemos algunos pocos minutos para preguntas. Yo voy a tomarme la libertad de hacer una pregunta y después pasamos a alguna otra que esté en el chat. El otro día en Twitter, Sebastián Galiani hizo una observación que me pareció buena con respecto a las retenciones, a las exportaciones, que es un tema que por supuesto está siempre en boca de todos, y la demanda de reducirlas o de bajar o de eliminarlas. La observación de Galliani fue que eso, para analizar eso, hay que mirarlo en un contexto de reforma impositiva global, ¿no? No se lo puede mirar aisladamente como muchos lo presentan. No sé, Jorge, o Daniel, ¿tienen alguna observación sobre eso? Yo, en principio, diría que me parece un poco audaz. A mí me parece que, si bien lo respeto a Galliani y no quiero ofenderlo, pero me parece que ese argumento es tan proteccionista como demorar la apertura económica por el costo argentino, es poner el carro delante del caballo. A mí me parece que uno tiene que fijar deadlines. Uno debe meterse en un acuerdo de libre comercio con una gran potencia, que tenga un gran poder de represalia. Europa, Estados Unidos, China, gangsters, China. Te corto las manos si te haces el loco y si repudias el acuerdo que hicimos. A 10, 15 años. Tenés tiempo suficiente para acomodarte. Luego viene el acomodamiento de la legislación laboral, el acomodamiento de la estructura tributaria, es la más difícil de las reformas. Eso provocó una guerra civil de 30 años en el siglo XIX. Es difícil, es mucho más difícil que una dolarización y que una apertura inclusive. Pero no podemos supeditar la apertura a la eliminación de ingresos brutos o a la construcción de rutas. Fíjate lo que te digo, a la construcción de rutas, a la construcción de puertos. Primero uno abre, primero uno firma, primero se compromete, fija una trayectoria descendente de aranceles y ahora amacate. Es que si vos lo haces al revés y decís, vamos a firmar el acuerdo una vez que la Argentina sea Suiza o Estados Unidos o Singapur en materia de regulaciones y flexibilizaciones y calidad de infraestructura, es que te vas a quedar sin el pan y sin la torta. Es una cuestión de sentido común. Bueno, interesante, sí, me aclara un poquito las cosas. Bueno, hay dos preguntas, o un par de preguntas acá y después vamos a tener que ir cortando. Una pregunta rápida sería, ¿no se tiene en cuenta que la economía general tendería a una concentración? Supongo que está preguntando con respecto a apertura, es decir, si la apertura implicaría una concentración en la industria, en el sector servicios o inclusive en el sector agro. ¿Puedo contestar yo? Que es trampa porque la otra pregunta también es para mí, pero bueno. No necesariamente te produce la concentración, al contrario, el que vea la oportunidad o el que pueda unir los factores puede trabajar diferente. Pongo un ejemplo, el sistema de contratistas que existe en Argentina, nada impide que pueda generalizarse a otras áreas, en donde cada uno va tomando un pedacito de una actividad, de una operación. ¿Sería caro si se mantiene ingresos brutos? Y sí, pero no necesariamente existe concentración. Por otra parte, las medidas que existen para evitar la concentración en Argentina son bastante primitivas. Por ejemplo, en Santa Fe, no sé si existe todavía, pero había algo que decía en ciertas áreas de Santa Fe, la unidad productiva mínima era 600 hectáreas, no podías
parcelarlo, eso lo hace un tiempo. Entonces, si un señor tenía 2 hijos y se moría, no se podía partir en dos para que cada uno hiciera lo que quisiera. O sea que hay normas que te mantienen, eh, te dificultan que se desgrane la concentración. Pero eso dependerá de cada cosa. Si vos querés hacer acero, probablemente necesitas una inversión en capital monumental, mientras que si querés hacer collarcito, te pones a la tarde con tu tía a hacerlos y ya es suficiente. Así que dependerá del producto. Bueno, perfecto, Diana. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más y acá para Diana la pregunta dice, cuando usted dice que de temas de mejorar la inserción internacional menciona la logística, ¿cómo podría explicar que en la cuenta corriente de transporte da casi siempre deficitaria? ¿Podría solucionarse en el corto plazo? En el corto plazo seguro que no. Deficitaria, ¿por qué? Porque todas las grandes navieras, que son las que llevan, nuestra producción exportable generalmente es a granel, peso, cereales es el principal. Todo eso son las navieras, las dueñas de los contenedores, las operadoras, son extranjeras. Argentina podría tener una mejor capacidad naviera, pero hasta ahora no están. De hecho, Paraguay tiene muchísimas mejores capacidades en cuanto a transporte de larga distancia que el que tiene Argentina. O sea, y de todas maneras, es como si le dijera, bueno, uy, las empresas automotrices son extranjeras. Toyota, Nissan, etcétera, que están en Argentina, contratan argentinos, pero la empresa es extranjera. Lo importante es que quede trabajo acá, que paguen impuestos acá, que la rentabilidad valga la pena reinvertirla acá en lugar de llevársela como dividendos. Eso es lo que tenemos que generar como algo positivo, que el origen del capital sea extranjero o no. Si vienen y lo invierten acá, ¿qué más queremos? Porque queda, voy a exagerar, atornillado dentro de Argentina. En ese caso en particular, lo que son las navieras, podría decirte también las cerealeras. Eh, Cuando se requiere una enorme concentración de capital, es muy poco probable que sea una empresa hoy argentina. Como no lo tiene Uruguay, no lo tiene Paraguay tampoco. Bueno, Puedo- muchísimas ¿Te gracias. puedo, te puedo agregar Sí. algo, Marcos, respecto del argumento de la concentración a la que propendería el libre comercio? Que creo que una persona lo dijo. Hay una observación respecto de la concentración, o mejor dicho, la desconcentración geográfica. Es malo que el 60 y tantos % de la producción y el ingreso y el empleo argentino esté concentrado no ya en la provincia de Buenos Aires, sino en el AMBA, en la capital federal y el conurbano. Es malo, sí es malo, lo digo como provinciano, es malo. Pero la forma de solucionar todo esto es el libre comercio porque revaloriza la producción de commodities en detrimento de la industria que está concentrada acá y las commodities están dentro del país, por una parte. Y por otra parte, si eso es acompañado por la propiedad de los recursos, del cobre en San Juan, del litio en Salta y Jujuy y del petróleo o el shale gas en Neuquén y algo en Río Negro, si uno permitiera, si uno sacara a la nación de este juego y permitiera que el grueso, la inmensa mayoría de los beneficios y los ingresos del cobre, que tiene un tremendo potencial en San Juan, el litio en el norte y el petróleo abajo, en el sur, quedara allá en esos lugares, vos crearías tremendos polos de crecimiento con tremendo poder económico y político que balancearían a la capital federal, a Córdoba, Rosario. Tendrías un sistema político mucho más competitivo, mucho más variado, más parecido a Estados Unidos, donde está Nueva York y Chicago y Texas y California. Pero hace falta eso. En la Argentina nunca vamos a tener esto porque tenemos la cordillera en el medio y hay que perforarla para ir hacia el Pacífico. Pero permitiéndole a San Juan que se apropie de los beneficios en un 100%, en un 95% del cobre, y promovería grandes migraciones de gente de la zona del AMBA hacia San Juan, con el caso del litio hacia el norte, con el caso del shale gas hacia Neuquén, y tendría polos vibrantes y un país mucho más democrático y competitivo. Sí, muy interesante, Jorge. Una visión Sí. muy interesante Un, de un desarrollo regional. comentario, un comentario para abonar lo que dice Jorge. Cuando los incentivos funcionan, la gente migra. Y el ejemplo que tenemos me parece que es Tierra del Fuego. O
sea, los incentivos son absolutamente artificiales y ridículos, pero el 95% de la gente que vive en Tierra del Fuego es de Jujuy, de Salta, de Misiones, gente que se ha migrado por incentivos económicos. Y seguramente sería mucho más feliz viviendo en su lugar de origen, con oportunidades de empleo, de trabajo, pero se ha mudado ahí porque tiene oportunidades artificiales, pero lo ha hecho. Por lo cual los incentivos funcionan. Yo coincido con Jorge que si estuvieran esas oportunidades habría una enorme migración. Bueno, sí, muy interesante comentario. Bueno, me alegra mucho que hayamos podido hacer este seminario de faros largos, ¿no? Mirando hacia adelante en un nuevo contexto para la Argentina. Así que nuevamente les agradezco a los expositores y también les agradezco a los que nos han acompañado. Y bueno, que termine bien el año y nos vemos el año que viene. Gracias por la Bueno, muchas iniciativa, gracias. Marco. Gracias, No, por favor. Marcos. Un placer. Saludos, Jorge, Diana. Lo Gracias. mismo. Chao, chao. Un abrazo, Diana, un abrazo, Daniel y Marco. Hasta luego. Gracias, igualmente. Igualmente. Felicidades.